Libro cuarto. La apologética. Tratado preliminar. Capítulo 1. La apologética. Artículo 1. Naturaleza de la apologética. Definición. Apologética es la ciencia que justifica y defiende la religión. Apologética viene de la palabra griega apología, que tiene precisamente ambos sentidos, justificación y defensa. Primero, la apologética justifica la religión, en cuanto demuestra los fundamentos en que descansa la religión en general, por ejemplo, la existencia de Dios y del alma, y los títulos que la religión cristiana y la Iglesia católica tienen para presentarse como única religión revelada y única Iglesia de Cristo respectivamente. Segundo, defiende la religión ya porque comprueba que no hay contradicción entre las verdades que enseña y la razón humana, ya porque refuta las objeciones que contra ella se hacen. Entre la apologética y la religión hay esta diferencia. La religión comprueba las enseñanzas de la fe con enseñanzas sacadas de esta misma fe, esto es, con enseñanzas sacadas de la revelación, después de establecida la divinidad de ésta. La apologética comprueba las verdades religiosas, tanto las que enseña la razón como las que enseña la fe, con argumentos de razón. División de la apologética. La apologética intenta demostrar en último término que la Iglesia católica es la única depositaria de la religión revelada, pero para llegar a esta conclusión debe proceder por grados. Primero, debe demostrar contra los que lo niegan que Dios existe, que tenemos un alma espiritual, libre e inmortal, y que entre ambos median relaciones de conocimiento y servicio que vienen a formar la religión. Esta parte la podemos llamar espiritualismo. Segundo, enseguida debe demostrar la existencia de la revelación, a saber, el hecho de que Dios reveló algunas verdades de orden religioso a los hombres y que la religión revelada es la cristiana. Esta parte la podemos llamar cristianismo. Tercero, por último, entra a demostrar el hecho de que la Iglesia católica es la única depositaria de la verdadera religión revelada por Dios, y esta parte la podemos llamar catolicismo. La primera parte, a saber, probar la existencia de Dios y del alma y las relaciones que median entre ellos, encierra verdades abstractas que debe comprobar la razón por argumentos filosóficos. La segunda y tercera partes, a saber, probar que ha existido una revelación y que la Iglesia católica es la depositaria de ella, comprende hechos históricos y debe probarse por argumentos históricos. Artículo 2. Método de la apologética. Antes de creer es necesario estar ciertos de que Dios ha revelado, de otra suerte la fe no sería racional. Una vez probado que Dios reveló, ya el acto de fe es razonable. Este consiste en que uno, movido por Dios y ayudado de su gracia, acepta y cree firmemente las verdades reveladas, precisamente porque Él nos la ha revelado. En la elaboración del acto de fe distinguimos pues dos partes. La primera es preparatoria al mismo, a saber, probar que Dios ha revelado. La segunda constituye el mismo acto de fe, a saber, creer lo que Dios ha revelado, basándonos en la autoridad de su testimonio. Pues bien, la apologética demuestra la primera parte, el hecho de la revelación y la designación de la Iglesia católica como su depositaria. Llega pues hasta el umbral de la fe, preparando al entendimiento para recibirla y demostrando su carácter racional. Como la apologética es la ciencia encargada de demostrar ya los preámbulos de la fe, existencia de Dios, etc., y a la existencia de la revelación, síguese como consecuencia que no puede emplear argumentos sacados de la misma revelación. Si la apologética para probar la existencia de la revelación empleara argumentos sacados de esa misma revelación, caería en una argumentación falsa, que se llama círculo vicioso, y que consiste en probar dos cosas mutuamente la una por la otra. No puede en consecuencia emplear sino argumentos de razón, y en esto se diferencia de la religión, como ya queda dicho. Sin embargo, la apologética no puede desentenderse en absoluto de la fe por dos motivos. El primero, porque sólo la fe puede precisarle el verdadero sentido de muchas de las verdades religiosas,
que debe demostrar o defender. El segundo, porque sólo ella puede determinar cuáles son los motivos de credibilidad que Dios ha escogido para comprobar la revelación. En consecuencia, debemos decir que la apologética demuestra y defiende las verdades de la fe por argumentos que le ofrece la razón, la filosofía y la historia, pero bajo la dirección de la fe. Orden en estos estudios. Lógicamente viene primero la apologética, o sea, el comprobar a la luz de la razón el hecho de que Dios ha revelado, y luego la religión, o sea, la explicación a la luz de la fe de las verdades de la revelación. Pero en la práctica se estudia primero la religión y luego la apologética, porque el estudio de esta es mucho más difícil y exige una inteligencia más desarrollada y avesada ya al raciocinio. Nosotros adoptamos el sistema de incluir en nuestro curso superior el mayor número posible de nociones de apologética. El motivo que nos movió a ello es el de que los jóvenes se vayan dando cuenta desde un principio de que la fe descansa en sólidos fundamentos, que le presenta la razón y se vayan capacitando para defenderla. Así, en muchas ocasiones, para no entrar en repeticiones inútiles, remitiremos a la ya enseñado, contentándonos con completar las nociones. Artículo 3. Importancia de la apologética. La importancia de la apologética se puede apreciar por dos sencillas consideraciones. Procura un conocimiento más sólido y profundo de la fe y nos capacita para defenderla de las objeciones que la combaten. Primero, procura un conocimiento más sólido y profundo de la fe, porque analiza los fundamentos en que descansa y en ocasiones hace precisar con mayor claridad el sentido de las verdades reveladas. Segundo, la apologética defiende la fe de las objeciones que se levantan en contra de ella. Estas son numerosísimas. Hoy día son muchos los libros y folletos en que se defiende la impiedad o la herejía y se siembra la duda. Al estudiar la apologética nos defendemos a nosotros mismos de esos peligros y nos capacitamos para defender la religión de los ataques de sus adversarios. El estudio de la apologética es indispensable, en especial para los hombres de alguna cultura. Es comunísimo el caso de personas de enorme versación en ciencias humanas y de ignorancia casi absoluta en materia religiosa. Este es un grave peligro. El enorme desequilibrio que existe en muchas inteligencias entre las ciencias humanas y la ciencia religiosa arrastra a muchos hombres de nuestros días por las sendas de la incredulidad, dice un ilustre prelado. Hay que advertir que la apologética es una ciencia muy delicada y profunda, y que nosotros hemos de contentarnos, dada la índole de este libro, con las nociones más sencillas y fundamentales, pero estas nociones pueden capacitar para estudios posteriores. Capítulo 2. La demostración. Artículo 1. Su naturaleza. Teniendo como fin la apologética, la demostración de las verdades de la fe, es muy conveniente, antes de entrar en materia, exponer algunas nociones preliminares sobre la demostración, en especial para quienes no hayan estudiado lógica. Llámase demostración la comprobación de una verdad. Para demostrar una verdad hay necesidad de partir o de principios evidentes que no pueden ponerse en duda, o al menos de principios ciertos ya antes demostrados. Nos interesa, pues, conocer los primeros principios que son base y fundamento de toda demostración. Artículo 2. Los primeros principios. Los primeros principios son principalmente el de identidad, el de contradicción, el de razón suficiente y el de causalidad. Principios de identidad y de contradicción. Primero, el principio de identidad se enuncia así: una cosa es lo que es. Es evidente y no necesita pruebas ni explicación. De él se deriva inmediatamente el principio de contradicción. Segundo, el principio de contradicción se expresa así: una cosa no puede ser y no ser bajo el mismo respecto. O bien, uno mismo ser no puede ser lo que es y no serlo. El principio de contradicción es evidentísimo porque las notas ser y no ser se excluyen radical y palmariamente. Mi razón ve con absoluta claridad que una cosa, por ejemplo este libro, no puede al mismo tiempo existir y no existir,
o ser tal libro y no serlo. No puede probarse. Cualquiera prueba que se dé de él lo presupone porque si no la prueba podría ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Por otra parte, no necesita prueba por ser evidentísimo. No se puede negar sin afirmarse al mismo tiempo, porque negar algo equivale a decir que la afirmación y la negación son cosas distintas, y en consecuencia a admitir el principio de que una cosa no puede ser y no ser bajo el mismo respecto. Es la fuente de todos los demás principios y la ley suprema de toda argumentación, ya que uno no puede al mismo tiempo afirmar y negar una cosa sin contradecirse. El principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente se enuncia así: no hay ser sin razón suficiente. Significa que no podemos aceptar nada sin una explicación racional de su existencia. Primero, el principio de razón suficiente se basa en el de contradicción, porque si lo que existe no tiene razón suficiente de su ser o del modo como es, podría a la vez ser y no ser, o ser de una manera y a la vez de la contraria. Negar, pues, el principio de razón suficiente equivale a negar el de contradicción. Segundo, después del principio de contradicción, es el más fundamental y universal. Basados en él, nos negamos a aceptar toda explicación absurda o insuficiente de un hecho o de una afirmación. Por otra parte, nuestro entendimiento tiende naturalmente a buscar en todas las cosas la razón suficiente de ellas para quedar satisfecho. Tercero, también debemos advertir que todo ser encuentra su razón suficiente, o en sí mismo, o en otro ser, porque repugna que la nada sea razón suficiente del ser. Principio de causalidad. Se puede enunciar de tres maneras diferentes. Primero, todo cuanto empieza a existir tiene una causa de sí. En esta forma descansa en el principio de razón suficiente. En efecto, el ser que comienza a existir no es necesario, puesto que hubiera existido siempre. Si no es necesario, no tiene en sí mismo la razón de su existencia, y si no la tiene en sí mismo, debe tenerla en otro ser, que es su causa. De otra suerte, no tuviera razón suficiente de sí. Este principio es evidente. Todo cuanto empieza a existir no existía antes, pero si no existía antes, no pudo darse la existencia a sí mismo porque repugna que un ser obre antes de existir. Luego debió tener una causa de sí. Segundo, la segunda forma de expresarlo es: el ser que no existe por sí, existe por otro que lo realiza. En este caso se reduce fácilmente al principio de razón suficiente. En efecto, el ser que no existe por sí debe existir por otro, pues si no, existiría por sí mismo, ya que la nada no puede ser razón suficiente del ser. Ambos se reducen también al principio de contradicción. En efecto, el ser que empieza a existir o que no existe por sí mismo debe tener una causa de sí, porque todo cuanto empieza a existir, si no hubiera tenido causa, no hubiera empezado a existir, y repugna que un ser a uno mismo tiempo empiece y no empiece a existir. Tercero, hay un tercer modo de expresarlo más popular: no hay efecto sin causa. Denota la misma idea, pero es una forma menos filosófica, porque encierra una especie de petición de principio. Hay petición de principio cuando uno supone probado lo que debe probar. En este caso es claro que desde que uno dice efecto, afirma que tiene causa, ya que efecto y causa son términos correlativos. El principio de causalidad y la experiencia. El principio de causalidad está a cada paso comprobado por la experiencia. En efecto, estamos plenamente ciertos de que muchas veces entre los hechos no hay una simple sucesión, sino verdadero encadenamiento de causa a efecto. Así, cuando el disparo de una arma de la muerte a un hombre, cuando una semilla da origen a un árbol, cuando se estudia una lección para aprenderla, es evidente que no hay una simple sucesión de fenómenos, sino una verdadera relación de causa a efecto. La noción de causa. Causa en general es todo cuanto contribuye a la producción de un ser,
Se divide en eficiente, material, formal y final. Primero, causa eficiente. Es el ser que contribuye con su acción a la formación de otro. Por ejemplo, el escultor que fabrica una estatua. Segundo, causa material es la materia de que está formado el ser. Por ejemplo, la madera de que se forma la estatua. Tercero, causa formal. Es lo que especifica al ser y lo distingue de los demás. Por ejemplo, lo que hace que la estatua sea estatua y no mueble. Cuarto, causa final es la intención que la gente se propone. Por ejemplo, el escultor pudo proponerse como fin la gloria, el dinero, etc. Diferencia entre causa y razón. No es lo mismo causa que razón suficiente. El término razón es más genérico, esto es, más universal que el término causa. Así Dios no tiene causa de sí, porque es increado, pero sí tiene razón de sí, a saber, porque es el ser necesario que no puede no existir. En otras palabras, la causa de un ser tiene que ser necesariamente otro ser, porque no se entiende que un ser pueda crearse o formarse a sí mismo. En cambio, la razón suficiente de un ser sí puede encontrarse en él mismo, como pasa en el ser necesario. Artículo 3. Valor fundamental de los primeros principios. Estos primeros principios son fundamentales porque son evidentes de suyo y no necesitan demostración, y así ninguna mente sana puede pensar lo contrario a ellos. En consecuencia, primero, son la fuente de toda certeza, pues cuando logramos reducir con toda claridad una verdad a ellos, ya no podemos dudar de esa verdad. Segundo, son el fundamento de todas las ciencias. Estas, sin excepción, se basan en los primeros principios, ya en el de identidad, las matemáticas, ya en el de causalidad, así la medicina estudia las causas de las enfermedades, la historia, la de los acontecimientos, ya en el de razón suficiente, todas ellas. Negarlos equivaldría a la negación de toda ciencia. La admisión de un hecho sin causa es ni más ni menos que negar la ciencia. Claudio Bernard. Capítulo 3. De la argumentación. Artículo 1. Su naturaleza. Argumentación es el modo de comprobar una verdad. Estudiemos primero las operaciones de la mente, que son el fundamento de toda argumentación. Luego las diversas especies de argumentación y de demostración. Artículo 2. Las operaciones de la mente. Son tres: aprehensión, juicio y raciocinio. Primero, aprehensión es la operación de la mente mediante la cual nos representamos un objeto. La representación del objeto se llama idea y su expresión externa palabra o término. Así, al representar un hombre, un libro, etc., me formo la idea de hombre y de libre. Aprehensión viene de aprendere, coger. Nuestro entendimiento forma las ideas abstrayendo las cualidades particulares de cada individuo y fijándose en lo que los individuos de una misma especie tienen de común y esencial. Así, por ejemplo, abstrayendo las condiciones de tamaño, edad, color, condiciones morales, etc., de las diversas personas, me formo la idea de hombre que encierra estas dos notas comunes y esenciales: animal, racional. Segundo, juicio es la operación de la mente por la cual afirmamos o negamos la conveniencia de dos ideas entre sí. Por ejemplo, cuando decimos el hombre es un animal racional, la expresión de un juicio por medio de palabras se llama proposición. Tercero, raciocinio es la operación de la mente por la cual del conocimiento de una cosa inferimos el conocimiento de otra no conocida antes. Por ejemplo, cuando decimos el alma es inmortal porque es espiritual. La expresión de un raciocinio por medio de palabras se llama argumentación. Proposiciones opuestas, proposiciones contradictorias. Llámanse opuestas dos proposiciones que tienen un mismo sujeto y atributo, pero que se oponen por ser la una afirmativa y la otra negativa. Se dividen en contradictorias y contrarias. Primero, son contradictorias si se oponen sin admitir término medio. Esto pasa en dos casos. Si ambas son particulares, Pedro es blanco, Pedro no es blanco.
si al mismo tiempo que difieren en calidad, la una afirmativa y la otra negativa, difieren también en cantidad, la una universal y la otra particular. Por ejemplo, todos los hombres son blancos, algún hombre no es blanco. Como se ve, no admite tampoco término medio. Regla: de dos proposiciones contradictorias, la una es necesariamente verdadera y la otra necesariamente falsa. Luego de la verdad de la una se deduce la falsedad de la otra y viceversa. Segundo, son contrarias y se oponen admitiendo término medio. En este caso, ambas son universales. Por ejemplo, todos los hombres son blancos. Ningún hombre es blanco. Admiten término medio, a saber, algún hombre es blanco. Regla: dos proposiciones contrarias pueden ser ambas falsas, como en el ejemplo aducido, pero no ambas verdaderas. En consecuencia, de la verdad de la una se deduce la falsedad de la otra, pues ambas no pueden ser verdaderas. Por ejemplo, es verdad que todos los hombres son racionales. Luego es falso que ningún hombre es racional. De la falsedad de la una no se deduce la verdad de la otra, porque ambas pueden ser falsas. Por ejemplo, es falso que todos los hombres sean negros, pero de ahí no se puede deducir que sea verdadero que ningún hombre es negro. La verdad está en el término medio. Algún hombre es negro. Formas principales del raciocinio. Vamos a hablar de tres de las principales formas de argumentación: el silogismo, la proposición disyuntiva y el dilema, y a indicar dos formas altas de raciocinio: la petición de principio y el círculo vicioso. Primero, el silogismo. El silogismo es un raciocinio mediante el cual la mente, viendo la conveniencia o disconveniencia de dos ideas con una tercera, deduce la conveniencia o disconveniencia de aquellas entre sí. Por ejemplo, el ser espiritual es inmortal. El alma es espiritual. Luego es inmortal. Aquí, del hecho de que las dos ideas alma e inmortal convengan con una tercera idea espiritual, se afirma la conveniencia de las ideas alma e inmortal entre sí. El silogismo se basa en la ley de que dos cosas iguales a una tercera bajo cierto respecto son iguales entre sí bajo ese respecto. Su fundamento es el principio de contradicción. En efecto, siendo A igual a B y B igual a C, si A no fuera igual a C, tendríamos la conclusión de que B, término medio, igual a no es igual a B, igual a C, o sea que B no es igual a sí mismo, lo que envuelve contradicción. El silogismo consta de tres proposiciones: una más general llamada proposición o premisa mayor, otra menos general llamada proposición o premisa menor, y la conclusión, que se deduce de la comparación de ambas. Así, en el ejemplo aludido, la proposición mayor es: todo ser espiritual es inmortal. La menor: el alma humana es espiritual. Y la conclusión: luego es inmortal. El silogismo es la forma más perfecta y concluyente del raciocinio. Por otra parte, para que tenga valor, es necesario que se someta a determinadas leyes que estudia la lógica. Por ser complicadas, no entramos a exponerlas aquí. Baste con saber que el fin de estas leyes es determinar si los términos que se comparan con un tercero son en realidad iguales entre sí. Argumentación disyuntiva, dilema. Primero, argumentación disyuntiva. Es la que va encabezada por una proposición que consta de varios términos unidos por la partícula disyuntiva o. Ejemplo: o el mundo es increado, o se hizo a sí mismo, o fue hecho por otro ser. Es así que no pudo hacerse a sí mismo, ni puede ser increado, luego fue hecho por otro ser. Es la proposición disyuntiva. Los miembros deben excluirse mutuamente. Solo un miembro puede ser verdadero y todos los demás son falsos. Segundo, dilema. Es una proposición disyuntiva dispuesta de tal manera que cualquiera de los dos miembros que se elija pruebe lo que se quiere probar o refute al adversario. Ejemplo: el siguiente de Cristo: si he obrado mal, muéstrame en qué.
y si no, ¿por qué me hieres? O este de San Agustín. O la religión cristiana se propagó con milagros o sin milagros. Si con milagros es divina, si sin milagros también es divina, porque este sería el mayor de los milagros. En el dilema, lo mismo que en toda argumentación disyuntiva, los términos deben excluirse recíprocamente y no admitir término medio entre ellos. Así, por ejemplo, es falso el dilema o está de pie o está caminando, pues cabe en otros términos. Por ejemplo, está sentado. Argumentaciones falsas. Hablemos de dos que pueden ser frecuentes: el círculo vicioso y la petición de principio. Primero, la petición de principio consiste en que se supone probado lo que debe probarse. Segundo, el círculo vicioso consiste en probar dos verdades, la primera por la segunda y la segunda por la primera. Es una argumentación viciosa porque en realidad también se supone probado lo que debe probarse. En general, la argumentación falsa toma el nombre de sofisma. Artículo 3. Varias clases de argumentación. La argumentación se divide en directa e indirecta, según que demuestre una verdad por el estudio directo de ella o por otras consideraciones diferentes. Primero, la directa se subdivide en a priori y a posteriori. A priori o por antecedente, cuando de la causa se deduce la existencia del efecto. Por ejemplo, el hombre es racional, luego se propone un fin en lo que hace. Se llama por antecedente, porque procede de causa a efecto y la causa antecede al efecto. En este mismo sentido se llama a priori. A posteriori o por consiguiente, cuando del efecto se deduce la existencia de la causa. Por ejemplo, el hombre vive, siente y piensa, luego tiene alma. Se llama por consiguiente porque procede de efecto a causa y el efecto sigue a la causa, es posterior a ella. En este mismo sentido se llama a posteriori. Es de advertir que el término a priori tiene también otro sentido, a saber, cuando uno juzga de una cosa por la idea que uno tiene, sin haber examinado los hechos. Por ejemplo, a priori digo que esa carta no es de Pedro, esto es, antes de averiguar el hecho. A su vez, el término a posteriori se aplica a lo que ha sido comprobado por la experiencia o examen del hecho. Segundo, la indirecta, esto es, la que no se deduce del estudio mismo de la cuestión, puede ser de varias clases. Es negativa cuando se prueba que la proposición contradictoria es falsa. Por ejemplo, cuando se prueba que la vida tuvo que ser creada por Dios, porque la generación espontánea es falsa. Por absurdo, cuando se hace ver los absurdos o malas consecuencias de la opinión contraria. Por ejemplo, cuando se prueba la existencia de otra vida, porque en esta la justicia es muy deficiente. Ad hominem, cuando uno finge aceptar los puntos de vista del adversario para refutarlo dentro de ellos mismos. Por ejemplo, cuando San Agustín refuta la explicación de que los apóstoles robaron el cuerpo de Cristo mientras dormían los guardianes del sepulcro, diciendo, ¿y si estaban dormidos, cómo pudieron saberlo? Modo de contestar a una objeción. Cuando el adversario presenta una objeción, uno debe examinar con cuidado las diversas proposiciones que envuelve y ver qué cosas debe aceptar de las que el adversario afirma, cuáles debe negar y cuáles distinguir. Pongamos como ejemplo esta objeción contra la providencia. Dios prevé todas las acciones del hombre. Es así que lo que Dios prevé ha de realizarse necesariamente. Luego no puede haber libertad. Se constata así. Concedo la mayor. Dios en efecto prevé, o mejor dicho, ve todas las acciones de los hombres, a causa de su ciencia infinita. Distingo la menor. Lo que Dios prevé ha de realizarse necesariamente, esto es, infaliblemente y de acuerdo con la naturaleza de cada ser. Concedo. Necesariamente, esto es, fatalmente, aun en las criaturas libres. Niego. Dada la distinción de la menor, se niega la consecuencia, o sea, el nexo que el adversario pretendía encontrar
entre la proposición mayor y la menor. Capítulo cuarto. La certeza. Su naturaleza y divisiones. Certeza es el estado de la mente en que se adhiere a una verdad con firmeza y sin temor de errar. La certeza se divide en metafísica, física y moral. La certeza metafísica. La certeza metafísica es la que se basa en la esencia misma de las cosas. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. El todo es mayor que las partes. El círculo es redondo. En consecuencia, la certeza metafísica es absoluta, esto es, existe en todo caso y nunca puede sufrir mudanza o excepción, pues toda mudanza vendría a ser una contradicción. La proposición contradictoria es absurda, por ejemplo, que 2 y 2 no sean 4. Segundo, la certeza física. La certeza física es la que está basada en la constancia de las leyes naturales. Así las proposiciones todo cuerpo es pesado, todo cuerpo busca su centro de gravedad, son proposiciones que ofrecen certeza física, porque la experiencia demuestra que así pasa siempre con los cuerpos. La certeza física no es absoluta, porque las cosas pudieran pasar de otra manera. Siendo el mundo contingente, las leyes que lo rigen son también contingentes, y en consecuencia, el autor de la naturaleza pudo establecer otras leyes diferentes, y puede modificar las actuales. La proposición contradictoria es falsa, mientras no se pruebe que haya una excepción en la ley, pero no es absurda, porque la ley puede sufrir mudanza o excepción por parte de quien la estableció. Las esencias de los seres consideradas en abstracto son necesarias. Así el círculo o es redondo o no es círculo. En cambio, los seres considerados en concreto no son necesarios, sino que pueden existir o no existir. Ya puedo trazar un círculo con un compás o no trazarlo. Dios pudo crear el mundo o no crearlo. Tercero, la certeza moral. Certeza moral es lo que se basa en las leyes que rigen los actos humanos o en el testimonio de los hombres. Las proposiciones, los padres aman a sus hijos, todos los pueblos han creído en la vida futura, infunden certeza moral. Como estas verdades se basan en el modo de obrar de los hombres o en el testimonio humano, no podemos aceptarlas sino después de una averiguación que nos quite la duda prudente. Esto es, no podemos aceptarlas sino cuando nos consta que no ha habido excepción al modo de obrar de los hombres, o su testimonio nos merezca pleno crédito. El testimonio humano nos merece crédito cuando la persona tiene la ciencia competente sobre el asunto de que habla, junto con la debida probidad moral, a saber, cuando juzgamos prudentemente que ni se engaña ni nos engaña. En ocasiones los testimonios son de tal peso por la calidad y el número que la certeza moral nos convence tanto como la física. Esto pasa con proposiciones como las siguientes. Roma existe. Pizarro fue un gran libertador. Capítulo quinto. Las nociones de potencia, acto y movimiento. Artículo 1. ¿Qué son? Las nociones de potencia y acto han sido buscadas para explicar los diversos cambios que ocurren en los seres. Observamos en todos los seres cambios o movimientos. Así el agua de fría puede trocarse en caliente. Mis ojos llegan a ver lo que antes no veían. Un objeto puede ser trasladado de un lugar a otro, etc. En todo movimiento encontramos que el ser alcanza una perfección que antes no tenía. El agua, el calor, mis ojos, el conocimiento de una cosa, el objeto, el ocupar un lugar que antes no ocupaba. Aquí perfección no se toma en el sentido moral, sino en el sentido general, por una entidad o realidad cualquiera. También ocurre por el movimiento que el ser pierda una perfección que tenía. Por ejemplo, que el agua caliente pierda el calor, mis ojos dejen de ver el objeto, mi memoria olvide lo aprendido, etc. Primero, llámase acto toda perfección del ser. El acto primero de todo ser es la existencia. En las criaturas todas las demás perfecciones son actos que vienen a agregarse a la existencia.
Segundo, llámase potencia la facultad de recibir una perfección. Así el agua fría está en potencia de volverse caliente, en mis ojos en potencia de ver algún objeto que actualmente no ven. Tercero, el acto se divide en acto puro y no puro. Acto puro es el que no tiene mezcla alguna de imperfección o potencialidad. Acto no puro es el ser que ya tiene algunas perfecciones, pero que puede recibir otras. Acto puro no puede ser sino el ser infinito, que tiene todas las perfecciones y no puede recibir más. Artículo 2. Principios. Primero, el acto y la potencia se oponen entre sí. Esto es, un ser no puede estar al mismo tiempo en acto y en potencia respecto a una misma cosa, porque o tiene la perfección o no la tiene. En el primer caso está en acto, en el segundo en potencia. Segundo, ningún ser se mueve de la potencia al acto sino por otro ser en el acto. En efecto, ningún ser puede darse a sí mismo una perfección que no tiene, ni llegará a tenerla si otro ser no se la comunica. Así el agua no puede calentarse sin el fuego, ni los ojos ver si no se les presenta un objeto. Tercero, un ser es perfecto en cuanto tiene de acto, e imperfecto en cuanto tiene de potencia. En efecto, todo acto es una perfección, y toda potencia una carencia y simple capacidad de ello. El ser en potencia debe recibir algo de otro ser para tornarse en acto. Nota: la potencia pasiva de que hemos hablado hasta ahora se distingue de la potencia lógica, que es la simple posibilidad de recibir la existencia, mientras que la potencia es la facultad que tiene el ser que ya existe de recibir nuevas perfecciones. De la potencia activa, que es la facultad de obrar que tiene el ser, por ejemplo, la facultad de ver que tienen mis ojos. La potencia activa no se opone al acto, por el contrario, cuanto más perfecto es un ser, o más tiene de acto, mayor potencia activa tiene. El movimiento. El movimiento en términos generales es el tránsito de la potencia al acto, o en otras palabras, el estado de un ser que se adelanta a recibir una perfección que todavía no posee. Por ejemplo, el agua que se está calentando pero que aún no está caliente. Todo ser creado tiene una aptitud a recibir ulteriores perfecciones. En cuanto estaba en potencia es indeterminado. El acto que recibe lo determina y perfecciona. El ser que recibe o pierde algo, en parte es el mismo ser y en parte otro. En lo que conserva es el mismo, en lo que pierde o recibe es otro. Queda así salvaguardado el principio de identidad, pues si el ser cambia en un sentido, en otro es idéntico a sí mismo. Tratado primero: la espiritualidad. Lo dividiremos en tres partes: Dios, el alma y la religión, o sea, el nexo que los une a ambos. Capítulo 1. Su existencia. Diversos argumentos. Los argumentos que prueban la existencia de Dios se dividen en metafísicos, físicos y morales, según que tengan su fundamento en los primeros principios, en hechos físicos o en consideraciones de orden moral. Vamos a probar la existencia de Dios con tres argumentos metafísicos, a saber, por las razones de contingencia, causalidad y movimiento, que como veremos se basan en los primeros principios. Con tres argumentos físicos, a saber, mediante tres hechos que se comprueban científicamente, el mundo comenzó a existir. En el mundo existe la vida y existe el orden. Y con dos argumentos morales, el consentimiento universal y la existencia de la ley moral. Artículo 1. Argumentos metafísicos. Repugna la serie infinita. Antes de estudiarlos en particular, establezcamos un principio general en que descansan todos tres: la repugnancia de la serie infinita, ya en el orden de los seres, ya en el de las causas, ya en el de los motores. En efecto, en la serie infinita, o hay un ser primero o no lo hay. Si hay un primer ser, la serie no es infinita,
puesto que tiene un principio. Si no hay un primer ser, los demás seres quedan sin razón suficiente, ya que la razón suficiente de cada uno de ellos es el ser que se le antecede, y en último término, el primer ser de donde proceden los demás. Esta conclusión es evidente y fundamental para los argumentos que sigue. Véase el numeral 61 del dogma. Este argumento general lo aplicaremos en los tres casos particulares. En el orden de los seres, urge que el primer ser sea necesario; en el de las causas, que la primera causa sea incausada; y en el de los motores, que el primer motor sea no movido, pues de otra suerte caeríamos en la serie infinita. Argumento deducido del movimiento. Se puede presentar o en general para toda clase de movimiento, o en especial para hacer el movimiento local propio de los cuerpos. Primero, en general para toda clase de seres puede presentarse así. Advertimos en los seres que pueblan el mundo múltiples movimientos. Todos a cada paso adquieren o pierden algo, esto es, pasan de la potencia al acto, pero ningún ser puede pasar por sí mismo de la potencia al acto. Luego todo movimiento requiere un motor previo, mas como repugna la serie infinita de motores, debemos admitir un primer motor inmóvil que comunicó el movimiento a los demás. Esclarezcamos las diversas proposiciones de este raciocinio. Hay movimientos en los seres, nos lo prueba la experiencia. A cada momento adquirimos nuevos conocimientos. El fuego transforma los alimentos, el alimento se cambia en nuestra carne, etc. Ningún ser puede pasar por sí mismo de la potencia al acto, porque ninguno puede darse a sí mismo una perfección de que carece. Así es necesario que los objetos obren sobre mis ojos para poderlos ver, que el fuego obre sobre los alimentos para que se sazonen, y que los jugos vitales obren sobre ellos para convertirlos en nuestra propia sustancia. Ver numeral 1077. Repugna una serie infinita de motores todos movidos, porque si todos reciben el influjo que transmiten, sin que haya un primer motor que transmita el movimiento sin recibirlo él, jamás habría movimiento, porque jamás habría causa o razón suficiente de él. Ven numeral 1080. Por ejemplo, si no hay locomotora que arrastre los vagones, es imposible que un tren se mueva, aunque tenga muchos vagones unidos unos a otros. Y si un reloj no tiene cuerda o resorte, es imposible que ande, aun cuando tenga muchos engranajes o ruedas. Segundo, en particular, advertimos en los cuerpos, por ejemplo en los astros, el movimiento local, esto es, el paso de un lugar a otro. La luna gira alrededor de la Tierra y ésta alrededor del Sol. Pero una de las propiedades fundamentales de la materia, según enseñan la ciencia y la experiencia, es la inercia. Ningún cuerpo se mueve si no es movido por otro. Luego no podemos admitir el movimiento de los astros si no se lo comunica otro ser. Objeciones. Objeción 1. Primera, la ley de la inercia explica el movimiento de los seres. En efecto, mediante esta ley, el ser que recibió un movimiento tiende a conservarlo indefinidamente, mientras un obstáculo no se oponga a ella. Luego basta suponer los seres dotados de un primer impulso para explicar el movimiento. Respuesta. Esta parte de la ley de la inercia no se ha comprobado científicamente. Aunque se hubiera comprobado, nada probaría contra la existencia del primer motor inmóvil. En efecto, el primer impulso recibido por el ser bastaría para explicar el movimiento. Pero, ¿cómo se explica ese primer impulso? ¿Quién se lo dio a la materia? Se trata pues de un simple sofisma de distracción. Objeción segunda. Los seres vivos se mueven a sí mismos. Luego no es cierto que todo ser sea movido por otro. Respuesta. Distingo la mayor. El movimiento de los seres vivos se verifica en ellos mismos, concedo. No necesito de otro ser que determine dicho movimiento. Niego. El movimiento de los seres vivos se verifica entre ellos mismos. El crecimiento del ser es interno.
Los sentidos forman la imagen dentro de sí mismos, el entendimiento, la idea, igualmente dentro de sí, pero necesitan de causa, esto es, de otro ser que los mueva. Así, en general todos han recibido la existencia y la vida de otro ser que ya las tenía, y en este sentido son movidos por él. En particular, el ser vivo no crece sino recibe alimento. Las facultades, todas para obrar, necesitan ser movidos por su objeto. Por ejemplo, el ojo por un objeto que tenga color. Nuestro espíritu no adquiere ningún conocimiento que no le venga de afuera, ni nuestra voluntad se determina sino bajo la presentación de un bien exterior. Por otra parte, toda facultad que obra pasa indiscutiblemente de la potencia al acto, adquiriendo una perfección que antes no tenía. Luego también en los seres vivos hay el tránsito de la potencia al acto y en consecuencia la acción de un ser distinto del que recibe la perfección. Argumento reducido de la causalidad. Podemos expresarlo de la siguiente manera. Observamos que los seres comienzan a existir. Es así que todo ser que comienza a existir tiene en otro ser la razón de su existencia. Luego existen verdaderas causas que influyen en otro ser. Mas no podemos ir hasta el infinito en la serie de las causas. Luego debe existir una primera causa incausada, fuente del ser para todas las cosas. Y esta es Dios. Esclarezcamos las diversas proposiciones de este raciocinio. Observamos seres que comienzan a existir. Es un hecho de experiencia cotidiana. Ver numeral 61. Todo ser que comienza a existir tiene en otro la razón de su existencia. Es la simple expresión del principio de causalidad. Repugna en efecto que un ser obre antes de existir. Ver numeral 1058. Ya está probada la repugnancia de la serie infinita en el orden de las causas. Objeciones. Objeción de Spencer. Admitir la existencia de un ser infinito que no tiene causa de sí mismo y que lo sea a su vez de todo lo causado, equivale a renunciar tácitamente a la hipótesis de la causalidad. En otros términos, si todo lo que existe debe traer causa, también debemos asignársela a Dios. Respuesta. El principio de causalidad no se aplica a todo lo que existe, sino a todo lo que ha comenzado a existir. Es evidente que el ser necesario que siempre ha existido no puede tener causa de sí. Ver numeral 1058. Objeción de Comte. No nos ocupamos de las causas, solamente estudiamos las relaciones de sucesión y semejanza en los fenómenos. En otras palabras, no hay causas sino sucesión de fenómenos. Respuesta. La noción de causa es evidente y no puede negarse. Cuando una persona descarga una arma sobre otra y la mata, cuando un escultor hace una estatua, etc., hay una relación de causa a efecto, y no una simple relación de sucesión como la que existe entre primero sentarse y después cruzar los pies. En consecuencia, si se admite el influjo real de unos seres en otros, es imposible negar la realidad de la causa. El principio de causalidad es de los principios evidentes que se imponen por sí mismos. Los que lo niegan se conducen en la práctica como los demás hombres, admitiendo la razón de causa a efecto. Así, si un perro los ataca, procuran defenderse, y si enferman van a un médico que averigüe las causas de su mal. Niegan este principio contra toda evidencia, con el único objeto de no tener que admitir la existencia de Dios y las obligaciones que de ella derivan. Mas desgraciadamente para ellos, para negar la existencia de Dios, es necesario admitir los mayores absurdos, y uno de estos es negarle realidad al concepto de causa. Argumento sacado de la contingencia de los seres. Vemos que todos los seres que nos rodean son contingentes, pueden o no existir. De hecho, existen, duran más o menos en su existencia y desaparecen, o al menos pueden desaparecer. Supuesto tal hecho, argumentamos así: el ser que empieza a existir no puede tener la razón de su existencia en sí, sino que debe tenerla en otro ser. En efecto, es evidente que si tuviera en sí la razón de su existencia,
hubiera existido siempre, pues fuera a ser necesario. Y que si no ha existido siempre, debe tenerla, no en sí mismo, sino en el ser que se la comunicó. Por otra parte, para evitar el absurdo de la serie infinita, debemos admitir que la fuente y origen de los seres contingentes es un ser necesario, al cual llamamos Dios. Observación importante. Las leyes que rigen el mundo son contingentes como él, aparecen con el mundo. Así los cuerpos se atraen con tal de que haya cuerpos, y desaparecerían si por una u otra causa el mundo llegara a desaparecer. Necesitan determinadas condiciones para verificarse, condiciones que pueden ser estorbadas. Así, por ejemplo, mi mano puede impedir que una piedra se dirija a su centro de gravedad. No repugna que estas leyes cambien y que el mundo fuera regido por leyes diferentes de las que ahora lo rigen. En consecuencia, estas leyes no tienen las condiciones de necesidad e inmutabilidad que son propias del ser necesario. Objeciones. Para eludir la fuerza contundente de este argumento, los materialistas acuden a diversos subterfugios, pretendiendo de una u otra manera fingirse un ser necesario sin necesidad de admitir a Dios. Unos afirman que el ser necesario es el conjunto de todos los seres del universo, otros que las leyes inmutables de la naturaleza, otros que el mismo devenir o cambio permanente y progreso indefinido del mundo. Respuesta. Primero, la suma de los seres que pueblan el universo no pueden constituir el ser necesario, puesto que el todo debe ser de la misma naturaleza de las partes. Sumando seres contingentes a seres contingentes, no puede obtenerse el ser necesario. Por más vagones que se reúnan, el resultado no puede ser una locomotora. Segundo, las leyes que rigen el mundo son contingentes como él, según anotamos en la observación. Así los cuerpos se atraen con tal de que haya cuerpos, y desaparecerían si el mundo desapareciera. Tercero, el devenir o progreso indefinido en los seres es también contingente, pues un tránsito perfecto de la potencia al acto repugna, pues, que llegue a constituir el ser infinito e inmutable. Artículo 2. Argumentos de orden físico. El mundo no es eterno. Las ciencias prueban que la energía del mundo va decayendo y la misma materia, considerada en otro tiempo como indestructible, se desvanece lentamente por la continua disgregación de los átomos que la componen. La materia tiene, pues, fin, y en consecuencia tuvo principio, pues no podemos concebir como eterno y necesario un ser que termina. El ser eterno es necesario e inmutable. Lo eterno no se muda, no se gasta, no adquiere ni pierde nada. En este sentido, la filosofía no hace otra cosa que confirmar los datos de la ciencia. Objeciones. Para probar la eternidad de la materia, los sabios materialistas invocan el principio de la conservación de la energía. Nada se crea, nada se pierde. De él deducen que si el mundo no puede tener fin, tampoco tuvo principio. Respuesta. Primero, esta ley supone ya los seres existentes, pues no cabe suponer la energía sin un ser donde resida, pero no se ocupan ni pueden juzgar nada del modo como dichos seres vinieron a la existencia. Segundo, los sabios han descubierto también la ley de la degradación de la energía, según la cual todas las energías se transforman en calor, pero no todo calor en energía. Numeral 1094. Así el movimiento y energía actuales tienden a disminuir y se van acercando a la inmovilidad. Esta ley se ve confirmada con los descubrimientos astronómicos. Las estrellas van cambiando de color blanco de la juventud a otro amarillento y por último al rojizo, luego desaparecen. Esta ley prueba claramente que el mundo no es eterno. Fuera eterno, hacía mucho tiempo que su energía hubiera disminuido, hasta el punto de extinguir en él toda actividad y movimiento. Existe orden en el mundo. Orden es la conveniente y constante disposición de los medios para llegar a un fin. No puede haber orden sin inteligencia ordenadora, pues el orden supone el arreglo intencional de los medios para alcanzar un fin.
y dicho arreglo no puede ser fruto sino de una inteligencia. Esta finalidad de los seres o dirección en un fin determinado puede ser externa o interna, según que se considere en relación con los demás seres del mundo, o en el ser en sí mismo. Ambas prueban la existencia de Dios. Primero, la finalidad exterior, o sea, la disposición de los seres con relación a los demás seres del universo, prueban la existencia de una suprema inteligencia ordenadora. Vimos en el dogma que en los astros esa finalidad es admirable. Lo mismo podemos deducir del estudio de las relaciones entre los tres reinos de la naturaleza, en los cuales el reino mineral sirve de sustento al animal, y ambos están a servicio del hombre. Pues bien, este orden supone necesariamente una inteligencia ordenadora. Si la construcción de la menor máquina exige una causa inteligente, cuánto más la complicadísima y estupenda máquina del universo y la admirable subordinación existente entre los órdenes de la naturaleza. Advirtamos además que si repugna que el orden sea el resultado del acaso, repugna aún más que la permanencia de ese orden durante siglos y siglos sea fruto de él, ya que es propio del acaso obrar en forma caprichosa, hoy de una manera y mañana de otra. Segundo, lo mismo podemos decir de la finalidad interna. Esa es la tendencia de un ser a realizar el fin que le es propio y a orientar hacia ese fin todas las fuerzas que emanan del ser. Esa orientación natural de los medios al fin existe en todos los seres. Pongamos por ejemplo en los sentidos y en todos los órganos del cuerpo. Cita. ¿Será posible, dice el profesor Charles Richer, negar que el ojo está hecho para ver? En mi concepto no puede darse mayor absurdo que el suponer que no hay relación de causa a efecto entre el ojo y la visión. No es por casualidad cómo ve el ojo, o hay arreglamiento de todo un mecanismo maravilloso en el conjunto y en los detalles más pequeñitos, que nos permite decir con certeza, el ojo está hecho para ver. Si la cita. Otro tanto pudiéramos decir de cualquier otro órgano, la oreja, el corazón, el cerebro, los músculos. ¿Qué pudiera disuadir al fisiólogo de admitir que la oreja está hecha para oír, el corazón para lanzar, la sangre para todo el cuerpo, el estómago para digerir, el cerebro para sentir y los músculos para producir el movimiento? La adaptación del órgano a la función es de tal modo perfecta que se impone la conclusión de que no se trata de una adaptación fortuita, sino de una adaptación buscada intencionalmente. Pues bien, la adaptación de los medios al fin no puede provenir sino de una inteligencia. Repugna en absoluto atribuir una adaptación tan complicada, tan perfecta y tan constante a una fuerza ciega y caprichosa como es el acaso. Y como ni el ojo, ni la oreja, ni el estómago, ni el corazón, ni los músculos tienen inteligencia, hay que admitir que una inteligencia autora de ellos, Dios. Objeciones. Primera, las leyes naturales bastan para explicar el orden de la naturaleza. Responde Stuart Mill. Suponiendo que éstas puedan explicar cómo se formó el universo, jamás demostrarán cómo se formaron ellas mismas. Será cita. Evidentemente quedaría por explicar lo fundamental del problema: ¿quién formuló y dispuso tales leyes? Pues la mayor repugnancia está en que las leyes tan sabias, tan complicadas y constantes sean frutos del acaso. La misma objeción la presentan algunos diciendo que el orden del universo se debe atribuir a la obra sabia de la naturaleza. A ello contestamos con Bossuet: o por naturaleza se entiende la obra sabia de una suprema inteligencia que dirige todas las actividades y movimientos de los seres, o de otra suerte naturaleza es sinónimo de acaso, de fuerza ciega y caprichosa. Segunda objeción de Kant. El orden del mundo es finito, luego no requiere una inteligencia ordenadora infinita. Respuesta: el argumento no vale, pues todos los seres creados son finitos, y sin embargo, para su creación han requerido una causa de poder infinito, pues sólo un poder infinito puede sacar los seres de la nada. Además, podemos contestar que el orden del universo es tan extraordinariamente complicado y perfecto que requiere como causa una inteligencia en realidad infinita,
Pongamos un ejemplo, la atracción entre dos astros es un problema que se resuelve por una fórmula ya difícil. Cuando son tres los cuerpos que se atraen, se complica tanto el problema que solo pueden resolverlo ciertas inteligencias privilegiadas. La atracción de cuatro cuerpos presenta ya un problema insoluble para la mente humana. Pues bien, ¿qué problema tan complicado no presentará la atracción de millares y millares de astros que se atraen y repelen sucesivamente y cuyas órbitas se entrecruzan en múltiples puntos? Ciertamente que se necesita una inteligencia infinita para dictar estas leyes que rigen los seres, como se necesita un poder infinito para su creación. Tercero, la prueba de la existencia de Dios por la existencia de la vida está suficientemente explanada en el dogma, ver numeral 64, al que remitimos.